Continuamos en el rumbo de la tarde con los poderosos. Bueno, en el día de ayer en la mañana se celebró una rueda de prensa por la vicepresidencia ejecutiva del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, donde se dio a conocer a la opinión pública nacional una serie de informaciones, entre ellas un gran podríamos llamar desfalco en las distribuidoras de electricidad que asciende a unos 30,000 millones de pesos. Pero también se dio la buena noticia de una compra de medidores teledirigidos en donde el Estado Dominicano tendrá un ahorro de 1,100 millones de pesos. Para que nos amplíe todo esto, hemos hecho contacto con Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, don Jordi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría que nos ampliara todo esto, principalmente los hallazgos que producto de auditorías que se practicaron en las distribuidoras se pudieron encontrar, cuál será el camino a seguir, y además también la buena noticia que diste sobre la compra de 175,000 medidores teledirigidos y que le van a representar al Estado Dominicano un ahorro de 1,100 millones de pesos. Sí, Georgie, como usted bien dice, tan pronto nosotros llegamos a la administración y por instrucciones del presidente de la República iniciamos un proceso de auditoría de las empresas distribuidoras de electricidad, proceso que aún continúa. De hecho, ya estamos pasando a la auditoría financiera, estamos contratando una firma internacional ya para que conjuntamente con la información reconstruida producto de estas auditorías forenses y logremos tener a las empresas en un estado de regularidad desde el punto de vista contable. Y también estamos trabajando de la mano de la Cámara de Cuentas haciendo auditorías, de la Contraloría General de la República, haciendo auditorías preventivas de manera constante. Pero con relación a lo que usted menciona, en esta auditoría de carácter forense que tuvimos que empezar por ahí, porque las distribuidoras no eran auditadas desde el año 2016. Entonces tuvimos que hacer una reconstrucción de lo que había ocurrido y encontramos una serie de irregularidades administrativas que iban de distintas índoles, o sea, conductas llamativas tales como pagos directos a superiores, grandes compras de equipos, y esas grandes compras de equipos no coincidían con lo que teníamos puesto en el campo, tampoco coincidían con lo que se encontró en el almacén, que se encontraron prácticamente vacíos. Y esos desfases además chocaban con la gran inversión que había hecho o que ha hecho la sociedad dominicana en el sector eléctrico para tener exactamente los mismos resultados. Para que tengamos una idea, en los últimos años se han invertido en las distribuidoras casi 1,500 millones de dólares y los resultados cuando llegamos en agosto, que eran peores que los que tenemos hoy, eran peores aún que lo que se tenía en el año 2012. Entonces, bajo esta visión, bajo esta situación y circunstancia, nos llamó mucho la atención este tema de los equipos de telemedición, que es una solución razonable, hacia donde va la industria eléctrica, de tratar de tener telemedida toda su red, pero a nosotros nos llamó la atención los costos. ¿Por qué? Porque cuando veíamos los costos de otras empresas similares en la región, a nosotros nos salían sustancialmente más caros, y también nos llamaba la atención, sobre todo, el hecho de que siendo las distribuidoras de electricidad compradores importantes, tenían que hacerlo todo a través de un intermediario. Entonces, y nos habían dicho que era
que eso era así porque esa persona era el único que podía vender. Representante exclusivo, ¿no? Representante exclusivo. Lo cual también es un poco llamativo porque en la industria, si bien algunas empresas eligen dar representación, no tienden a amarrarse tanto. Entonces nosotros sencillamente lo que hicimos fue que identificamos cuál era la empresa que dueña de la patente, para hablar directamente con el dueño de la tecnología, y le preguntamos por qué no nos vendía. Y ellos sencillamente nos dijeron porque nunca nos habían llamado para venderles. Ante eso, nosotros le preguntamos si ellos estarían dispuestos a hacer ventas directas a las empresas distribuidoras. Ellos nos manifestaron su mejor interés y nosotros le pedimos que llenaran todos los procesos, todos los procedimientos para poder ser proveedores del Estado de acuerdo a lo que dice la ley dominicana. Hecho este trámite, entonces pasamos a negociar lo evidente, a negociar precios y a negociar condiciones. Y para nuestra sorpresa, los precios que nos ofertaron resultan ser 80% más bajos que los que habían sido pagados en el año 2019 a través de este intermediario único. Entonces, por vía de consecuencia, para que tengamos una idea, para que la población tenga una idea de lo que significa esto, la necesidad de nuestra empresa, de nuestras empresas de adquisición de medidores, como usted bien dijo, 175,000, a los precios actuales nos cuestan $22 millones. A los precios de 2019 nos hubiesen costado $41 millones. O sea que hay un ahorro de $19 millones. Exacto. Solamente en eso. Si nosotros hubiésemos comprado siempre esa tecnología a los precios de hoy, el ahorro hubiese sido superior a los $90 millones. Es decir, estamos hablando de $90 millones que el Estado Dominicano, que los ciudadanos perdimos por una mala decisión, por decir algo, una mala decisión administrativa. Dígame una cosa, ¿y cómo se tipifica eso? Bueno, don George, ahora mismo nosotros, usted sabe, como administrador, a mí no me gusta hacer tipificaciones legales porque eso corresponde a los abogados y sobre todo a los fiscales y a los jueces, pero nosotros le pedimos, de hecho, contratamos un equipo de abogados ya para que nos analice las acciones que debemos tomar, porque sin entrar en valoraciones jurídicas, sí se debe de revisarse las responsabilidades que pueden haber, sobre todo tomando en cuenta este ambiente de irregularidades administrativas en las cuales operaban las empresas, de descontroles. De hecho, hay mucha información faltante que hemos visto en los sistemas. Hemos tenido que escarbar para poder reconstruir el pasado. Hay críticas en la actualidad, Andrés, sobre el nivel de pérdidas que mantienen las distribuidoras de electricidad. Sabemos, porque es conocido por el país, que el nivel de satisfacción en el servicio eléctrico se ha incrementado vertiginosamente, anda rondando el 99%, que solamente se producen apagones producto de averías o por mantenimiento previamente avisado, que ya aquellos famosos apagones financieros desaparecieron, pero la gente sigue recibiendo el bombardeo de algunos sectores de que el déficit de las distribuidoras se sigue manteniendo y que incluso se ha aumentado. Ahí le puedo decir dos cosas, don Giorgi. Con relación a las pérdidas de electricidad, que sí, en la realidad en nuestro país son altas, estamos trabajando para reducirlas. Nosotros tenemos hoy día pérdidas de electricidad ligeramente inferiores a lo que encontramos en agosto, porque la gestión de pérdidas actúa como un triángulo. Uno realiza el esfuerzo hoy y se empieza a ver en el tiempo, porque también es un proceso de disciplina de mercado, y por eso nosotros siempre llamamos y hemos dicho que la solución del problema eléctrico, la solución del problema de las pérdidas, no es una cuestión solamente de la distribuidora, sino también de toda la población, porque es que todos nos disciplinemos en el uso de la electricidad.
Pero también debemos de tomar en cuenta que nosotros hemos hecho una sincerización de las pérdidas de electricidad, porque no es lo mismo lo que pasaba antes, que le presentaban a la población que tenían un número X, dándole un 85% de satisfacción de demanda. Es decir, que no es más que darle apagones a los sectores de menores ingresos en el país, que por vía de consecuencia son los de más difícil gestión, que es algo que va contrario a la naturaleza misma del servicio. La idea de que existe el servicio eléctrico, que es un servicio público, es que todos tengan acceso a él. Y lo que se estaba haciendo era limitando el derecho de las personas a tener el servicio eléctrico, sencillamente por no hacer el trabajo de ir a disciplinarlo. Nosotros primero sincerizamos, asumimos nuestra responsabilidad y entonces estamos ahora haciendo las gestiones de disciplina del mercado eléctrico. Por el otro lado, con relación al déficit financiero, don George, puedo decirle que lo que dicen es falso. Si comparamos el año 2019, que fue el último año completo de la gestión anterior, el déficit financiero del sector eléctrico superó los $1,000 millones. Hoy día nuestras proyecciones de déficit financiero van en el orden de los 750, 800 millones de dólares, todo dependiendo de cómo evolucionan los precios de los combustibles, porque usted sabe que tenemos una fuerte limitación, con el agravante de que en nuestro caso, cada día recaudamos menos en dólares, porque las tarifas eléctricas son las mismas desde hace 10 años. Y solamente el año pasado tuvimos un 10% de reducción en el costo, en el valor que efectivamente recaudamos por cada kilovatio por el efecto de la devaluación, dado que la mayor parte de los compromisos de la distribuidora son en dólares. Entonces, nosotros, yo le puedo decir, estamos haciendo más con mucho menos. ¿Qué se está haciendo desde la gerencia, desde la administración de las distribuidoras para reducir las pérdidas? ¿Qué políticas se piensan implementar? Primero, para reducir las pérdidas. Sí, don Yogi, lo que estamos haciendo como primera acción es que estamos movilizando toda nuestra organización al trabajo en la calle, al trabajo con los clientes. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, en EDESTE el nivel de desidia era tal que hemos encontrado en solo 3 semanas 1,325 transformadores exclusivos, es decir, personas que instalaban un cable, ponían todo un transformador para el consumo, para su propio consumo, sin estar contratado y sin estar registrado. Es decir, hacían un centro de transformación exclusivo fuera de la red. Pero eso es insólito. Y solamente en EDESTE eran 1,325. Ese mismo levantamiento lo estamos haciendo en EDENORTE y EDESUR, y ya lo podemos contar por centenares igualmente. Entonces, esa es una acción que estamos haciendo. Por otro lado, sí, también estamos revisando las políticas comerciales, porque habían políticas comerciales que eran verdaderamente tendentes a generar situaciones difíciles tanto para la empresa como para los clientes. Las políticas de revisión de planos, porque no es posible que las empresas distribuidoras, y aquí se lo digo a la población, no es posible que la empresa distribuidora se la ponga difícil a un promotor de un proyecto para instalar el servicio, pero tampoco es posible que la empresa distribuidora vea que se instala un proyecto y no vaya y instale la correspondiente medición. Todas esas cosas que es llevar a la organización a trabajar en su red es lo que estamos haciendo. El sector industrial en el pasado calificaba dentro de su costo y lo que los convertía o les imposibilitaba competir en igualdad de condiciones con sus pares de Centroamérica, por ejemplo. El primer factor era el de la energía eléctrica. Hoy día eso ha descendido al 4º lugar. O sea, es la 4ª causa de posibilidad de competitividad con sus pares en Centroamérica, la energía eléctrica. ¿A qué se debe eso? Bueno, don George, eso es una señal de que hemos ido mejorando. O sea, hemos logrado una red más segura
hemos logrado más confiable. Pero también el sector industrial calcula el costo de la energía, no solamente en el precio de la factura, sino también en aquellos elementos adicionales que tenía que comprar y que tenía que pagar, gastos en lo que tenía que incurrir para garantizar la continuidad de su servicio. Por ejemplo, todas las industrias en este país tenían que dimensionar tener una planta de emergencia y una planta de emergencia de la emergencia. Y eso tenía un costo, no solamente de amortización de capital, sino de compra constante de combustible. Hoy, con nuestra política de suministro de energía y de cumplir con nuestro compromiso de prestar el servicio de manera ininterrumpida, es un costo muy inferior. O sea, eso ya no solamente lo sienten los industriales, también la clase media, las clases más, las personas de menores ingresos lo van sintiendo. Yo siempre hago una historia de que un conocido, un amigo que es importador de baterías, me preguntó que cuándo íbamos a dar apagones, porque se le había caído el negocio de la venta de baterías para inversores. Se ha elevado un recurso de inconstitucionalidad contra la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Tú podrías explicarnos sobre ese tema? Mira, y con relación a eso, yo respeto mucho la opinión que pueda tener cualquier abogado al respecto. La Constitución faculta a cualquier persona, en caso de que entienda que un acto, una ley contraviene a la Constitución, a promover una acción directa. Pero la verdad es que ninguna acción que ha ordenado el presidente de la República con relación a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha contravenido la Constitución, por una razón sencilla, don Giorgi. El presidente lo que ha hecho es que declaró el interés que tiene el gobierno dominicano de disolver esa entidad. No la disolvió por decreto. Mandó a preparar un proyecto de ley que se va a conocer en el Congreso al respecto. Ahora, no contraviene la Constitución de la República la eliminación de puestos innecesarios, porque la mejor prueba de que los puestos, el costo que tenía la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales era innecesario, es que se han eliminado prácticamente todos los puestos y el sistema eléctrico nacional ha seguido funcionando igual o hasta mejor. Tampoco el presidente no se contraviene ninguna norma cuando se dice que la empresa llamada a ser compradora de electricidad, llámese las distribuidoras, asuma completamente la compra de la electricidad que requiere sin intermediaciones que no agregan valor, que era lo que hacía la CDE. Es decir, no estamos ante ningún hecho que contravenga ningún mandato constitucional. O sea, yo respeto bastante a los abogados que han interpuesto esa acción, pero personalmente entiendo que no tiene ningún sustento ni validez jurídica. Vamos camino a la focalización del subsidio, porque esa es una de las grandes cargas que tiene el gobierno, ¿no? El subsidio eléctrico. ¿Se podría reducir ese subsidio si se focaliza el mismo en beneficio de la gente que no puede pagar el servicio eléctrico? Sí, don Giorgi. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con el Gabinete Social en el inicio de unos planes pilotos que implican eso. O sea, hay que entender algo. Los servicios públicos, al ser de acceso universal, requieren que todo el mundo tenga acceso a ellos, o sea, todo el mundo los disfrute. Pero las cosas tienen el costo que tienen. Y el Estado entonces, como dentro de su política social, tiene que identificar y definir a las personas que va a proteger. Nosotros ahora estamos trabajando de la mano del Gabinete Social, identificando nombre por nombre las personas que efectivamente necesitan la protección del Estado para garantizarles el acceso al servicio eléctrico. Y eventualmente, cuando logremos hacer esa individualización total dentro de la geografía nacional, eso permitirá reducir sustancialmente los costos de subsidios, porque usted sabe que al no hacer la correcta identificación, lamentablemente en ocasiones se subsidia a personas que efectivamente no lo necesitan. Bueno, Astacio, gracias por esta conversación, ¿no? Edificante por demás
con la audiencia en todo el país que tiene el Rumbo de la Tarde. Agradecemos tu tiempo. Muchísimas gracias a usted, don Georgie. Siempre a su orden. Bien.